Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. Los comunistas hemos de admitir una cosa, y es que el movimiento comunista no se encuentra en sus mejores momentos. Y sobre todo, el movimiento comunista actual se encuentra muy lejos de la situación en la que se encontraba hace un siglo. Es cierto que en las redes sociales puede haber muchísimos comunistas que suben contenido muy interesantes, pero ya lo he dicho más de una vez, lo que hay en las redes sociales no es la realidad. Y lo peor de todo, la situación del Twitter Comi o del movimiento comunista en las redes sociales no es el reflejo de la situación del movimiento comunista en las calles. Realmente, el peso de los comunistas en la sociedad, el peso de los comunistas entre la clase trabajadora es muy pequeño. Pero si un comunista pretende arreglar esta situación, pretende mejorar esta situación, pretende que el comunismo se convierta en esa ideología revolucionaria que fue hace un siglo y que seguirá siendo dentro de un siglo, de 2, de 4, de 5, tenemos que empezar a admitir la situación en la que nos encontramos. Una situación de stand-by, una situación en la que nuestra opinión, nuestro peso, es muy pequeño. Y aceptar, admitir el estado actual de las cosas, es empezar a mejorar. Esto es como todo en la vida. Primero hay que empezar a admitir las cosas y a partir de ahí empezaremos a mejorar. Y eso es lo que tenemos que hacer. Pero no podemos caer en el pesimismo. No podemos caer y aceptar las calumnias y sobre todo las mentiras anticomunistas. Porque una de las cosas que la burguesía ha difundido desde el desmantelamiento de la Unión Soviética es que el comunismo está muerto. Y eso no es cierto, porque mientras que un comunista siga en pie, mientras que la clase trabajadora siga en pie, el comunismo seguirá más vigente que nunca. Y en este vídeo quiero alentar a todos los camaradas, quiero motivaros, quiero demostrar que el comunismo no está muerto y que está más vivo que nunca. Así que vamos con el vídeo, esto es Red Planeta. ¡Comenzamos! El movimiento comunista en la actualidad está muy fragmentado, está paralizado. Dentro del movimiento impera el revisionismo, el reformismo, o si no, el ultraizquierdismo. Pocos desarrollan una cosmovisión materialista de la historia y de la realidad para transformarla. Muy pocos. Lo que impera son los desviacionismos de derechas o los desviacionismos de izquierdas. El revisionismo o el dogmatismo, el derechismo o el ultraizquierdismo. Y eso realmente se da porque el movimiento actualmente tiene muy poco peso, muy poca influencia en las sociedades capitalistas. Y eso es una desgracia y es un lastre que arrastramos los comunistas. Si lo comparamos con hace un siglo, los comunistas tenían un gran peso entre la clase trabajadora. La ideología misma del comunismo estaba en boca de todos los trabajadores que veían en el comunismo una ideología revolucionaria que les iba a ayudar a emanciparse como clase, a convertirse como clase en sí y para sí, en ser realmente el sujeto revolucionario. Bien, y además, organizativamente hablando, allí donde había huelgas obreras o huelgas políticas, estaban los comunistas. Y si no se convocaban huelgas, los comunistas las organizaban. Y ponían en jaque a la patronal, y ponían en jaque a la burguesía. Y si no, intentaban combinar las huelgas económicas con las huelgas políticas, demostrando la enorme fuerza de la clase trabajadora y sobre todo de su vanguardia, y de los elementos conscientes que son los comunistas. Bien, los comunistas fueron capaces de cambiar la historia. Organizaron revoluciones muy importantes para solventar la situación de la clase trabajadora. Por ejemplo, la creación de la Unión Soviética, la creación de todo el bloque del Este y de las repúblicas populares, el proceso de descolonización. En todos estos procesos revolucionarios, los comunistas tuvieron mucho que ver. Y sobre todo, las ideas de Marx, Engels, Lenin, Stalin y compañía tuvieron mucho que ver, porque iluminaron a muchos trabajadores.
los convirtieron en elementos conscientes. Y la clase trabajadora no dudó ni un momento en levantarse y decir hasta aquí hemos llegado. En cambio nosotros todavía tenemos un largo camino que recorrer. Tenemos una lucha ideológica que librar. Tenemos que limpiar la historia de la mierda anticomunista. Porque esa mierda anticomunista lo que impide realmente es que el pasado comunista, el pasado glorioso revolucionario, pueda convencer a los trabajadores para que se acerquen a los comunistas. Pero precisamente la burguesía, imponiendo su relato oficial de que los comunistas somos esos que pegamos tiros en la nuca, o que somos aquellos que generamos pobreza, o que somos aquellos que llevamos el hambre a donde tomamos el poder, difícilmente los trabajadores podrán acercarse a los comunistas. Lo que tenemos que hacer es librar también ahí una lucha muy grande y muy fuerte contra el revisionismo histórico, que paradójicamente nos llaman a nosotros, a los comunistas revisionistas históricos, porque no aceptamos el relato oficial. Bien, hay que tener una cosa muy clara, y es un hecho objetivo. Hemos sufrido una derrota. Hemos perdido una batalla, mas no hemos perdido la guerra. Y concretamente, el siglo pasado, los comunistas sufrimos dos graves derrotas. Bien, por un lado, la desestalinización. La desestalinización vino o se oficializó después del 20 Congreso del PQS de 1956, cuando Nikita Khrushchev leyó su nefasto discurso secreto. A partir de ahí, se impuso en la historiografía oficial, y con oficial además, aquí en este sentido me refiero toda, tanto la soviética como la occidental, se impuso el paradigma anti-Stalin. Ese paradigma que va en contra de todo lo que tuvo que ver con Stalin. ¿Y por qué con Stalin? Porque Stalin fue el secretario general que junto con todos los camaradas y junto con el pueblo soviético llevó a la URSS a su máximo esplendor. Y precisamente, atacando a la figura histórica de Stalin, se ataca todos los logros que se consiguieron en aquellos años y se maximiza gulag, hambre, represión, purgas. Es lo que se maximiza por encima de los logros reales que se consiguieron. Y eso realmente tiene el único objetivo de alejar a la clase trabajadora del movimiento revolucionario comunista. Bien, es cierto que con el 20 Congreso no es se da el 20 Congreso y a tomar por culo todo, no. Se da un viraje ideológico y político, eso está clarísimo. Ya el marxismo-leninismo no es la ideología rectora de la Unión Soviética, es el revisionismo. Y además es cierto que Khrushchev impone al resto del bloque del Este y en cierta medida al movimiento comunista internacional ese revisionismo. La vía pacífica al socialismo, la coexistencia pacífica con el imperialismo, todas estas cuestiones. Y eso vino de la desestalinización, porque en sí no es tanto me alejo de Stalin, sino más bien me alejo de la senda marxista-leninista. Y ahí lo peligroso de la desestalinización. Bien, y sobre todo provocó una ruptura muy grande dentro del movimiento comunista internacional, que fue la ruptura sino-soviética, en el que China y Albania acabaron rompiendo con el resto del movimiento comunista internacional en el que imperaba la Unión Soviética, ¿no? Y a partir de ahí se crearon los prosoviéticos y los prochinos. Bien, y esa ruptura fue tan traumática que ni siquiera hoy la hemos superado. Bien, eso por un lado, esa es la primera derrota, pero la segunda derrota, y más dura en mi opinión, fue el desmantelamiento de la Unión Soviética. Esto fue realmente un shock para todo el movimiento comunista internacional. Si bien la Unión Soviética ya era un estado revisionista, plagado de gente arribista, reformista, revisionista, socialdemócratas, liberales abiertamente como Gaidar o el propio Yeltsin, que se desmantelara ese estado, que en cierta medida hacía como contrapeso de todo el imperialismo occidental, fue un shock para todo el movimiento comunista internacional. Se quedaron sin ese estado. Y también el desmantelamiento de todo el bloque del Este. Fue un shock, fue un tortazo en toda la cara para todos los comunistas del mundo y sobre todo sirvió para que el imperialismo occidental desplegara una ofensiva neoliberal que a día de hoy
se nota. La vulneración de la soberanía nacional de los países y de los terceros países. La imposición de ese cosmopolitismo que no es más que la asunción de esa cultura podrida, individualista, posmoderna, yanqui. Es simplemente esa asunción. Y eso es lo que ha traído la ofensiva neoliberal. Y eso es lo que tenemos que combatir. Y sobre todo, lo que hay que entender es que esta derrota, si sufrimos 2 duras derrotas, mejor dicho, fueron temporales. No podemos aceptar la tesis de que fuimos derrotados del todo. No estamos derrotados, estamos más vivos que nunca y venimos las nuevas generaciones a dar guerra todavía. Sufrimos una derrota temporal, pero nos vamos a levantar. Y además, tenemos en la mano la historia del movimiento comunista revolucionario, sabemos los errores que se cometieron, hacemos autocrítica y mejoramos. Y la siguiente vez será un proceso y un experimento entre comillas, mucho mejor, y como hemos aprendido de los errores, tendremos en cuenta todas las deficiencias que pueden generarse a lo largo del camino. Bien, lo que también hay que aclarar es que la derrota que han sufrido los comunistas no es igual a que el comunismo esté muerto. Bien, acabo de decir, sufrimos 2 derrotas muy duras que acabó con el desmantelamiento del primer Estado soviético. Y eso fue un verdadero shock, pero es temporal, ¿de acuerdo? Quiero que os quedéis con esto, es temporal, todavía seguimos aquí, ¿bien? Y lo que hay que tener claro es que tanto la Unión Soviética como el movimiento comunista internacional, como los partidos comunistas, no es una ideología, no es el comunismo, sino que fueron representantes y seguidores del comunismo. Aunque estos hayan sufrido 2 derrotas muy duras y actualmente el movimiento comunista esté paralizado en su generalidad, no significa que el comunismo esté muerto. Una cosa es los seguidores y los representantes de dicha ideología y otra cosa es la ideología per se, la ideología en sí misma. Bien, porque pese a estas 2 derrotas sufridas, pese en la situación actual en la que se encuentran los comunistas, el comunismo sigue ahí, la ideología sigue ahí. Y el análisis comunista sigue más vigente que nunca. No se ve alterado y tiene las manos limpias. Porque siempre habrá nuevas generaciones que intenten llevarla a cabo. ¿Y por qué lo intentarán? ¿Por qué estamos condenados, toda la sociedad capitalista, a buscar el comunismo por las contradicciones inherentes al capitalismo? Bien, a mí me hace gracia que, por ejemplo, los procapitalistas, los seguidores del capitalismo y los defensores del capitalismo, que además dan los mismos argumentos y repiten las mismas cosas que luego nos llaman a nosotros, a los comunistas, dogmáticos, religiosos, y que repetimos cosas como loros, no ven su dogmatismo que les impide ver más allá de lo que es capitalismo, ¿no? Pues para ellos, ¿no? El capitalismo está fenomenal, no ha cometido ningún solo error. Los que cometieron errores fueron personas, o cómo no, fueron los estados, porque eso no era verdadero capitalismo, y luego se descojonan cuando decimos nosotros que hay países que edifican un socialismo bastante viciado. Bien, un socialismo que muchos de nosotros no consideramos ni siquiera socialismo. Y eso no era verdadero socialismo. ¿Y qué decís vosotros del colonialismo y del imperialismo? ¿O del fascismo? Eso no era verdadero capitalismo, ¿verdad? Bueno, pues el mismo chiste de siempre, que es el mismo cuento. Ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. ¿Bien? Claro, ellos todo el rato echan la culpa de los errores del capitalismo a ciertas personas en concreto o al Estado, ¿cómo no? Al Estado que es el diablo encarnado. ¿Bien? Claro, nosotros, los comunistas, no entramos a valorar el capitalismo en cuanto a unas personas en concreto o en cuanto a un Estado capitalista u otro. Nosotros analizamos el modo de producción, como lo hizo Marx en El Capital, donde desmenuzó las contradicciones existentes del capitalismo. Nosotros no tenemos ningún rencor para con los capitalistas. Sabemos que son enemigos objetivos de clase y que libraremos la lucha de clase contra ellos. Pero eso no significa que nosotros valoremos un modo de producción en cuanto a una persona u otra. Pero ellos sí que lo hacen, los capitalistas. Stalin, Mao, el otro, el de la moto. Estamos con lo mismo en vez de ir al sistema per se, a lo que se plantea. ¿Bien? Y hay algunas competencias,
competencias, perdón, hay algunas contradicciones que son inherentes al capitalismo y es donde nosotros incidimos para hacer ver que el capitalismo realmente está condenado a ser superado. Por ejemplo, que la competencia anula competencia. Eso del libre mercado y que todo se basa en competencia es muy bonito en la teoría, pero en la práctica muy pocas veces se da. Y ya ni te digo si hablamos de macroeconomía. Lo que realmente se da es que la competencia genera obligatoriamente la anulación de esta competencia. ¿De qué manera? Siempre la competencia se va a basar en que el grande se coma el pequeño. Siempre. Y como siempre el grande se come el pequeño, al final los grandes controlan el cotarro, controlan el mercado. Y los grandes, muchas veces como se ha visto a lo largo de la historia, prefieren pactar, prefieren hablar, prefieren negociar que competir y matarse. Y esa no competencia entre ellos, esa creación de cárteles o oligopolios, deja claro que el propio capitalismo y la existencia de competencia anula competencia y deriva en monopolismo o oligopolismo, los oligopolios. Esa es una contradicción del capitalismo. ¿Bien? O yo qué sé, por ejemplo, que la producción anárquica que existe dentro del capitalismo, eso es otra contradicción. O sea, Marx y Engels dejaron bastante claro de que el capitalismo se destaca por desarrollar incesantemente las fuerzas productivas. Y es verdad que hemos llegado actualmente a un nivel, a un grado del desarrollo increíble. Eso es verdad. Eso no lo va a negar ningún solo comunista. El alto grado de desarrollo de las fuerzas productivas actualmente permite que podamos producir tantos bienes de consumo para toda la humanidad. Tenemos tantas ropas, tantos vestidos, tantos zapatos. Se produce tanto anárquicamente que podemos vestir a cada ser humano en el planeta. O con la comida pasa 3/4 de lo mismo. En cambio, no se da, no se hace, no se ejecuta de buena manera. ¿Por qué? Porque hay una producción anárquica de producir por producir, en busca de la máxima ganancia. Mas no se tiene la certeza de que esos bienes de consumo se vayan a consumir. Y de ahí mucha comida cabe en la basura, de ahí que muchas ropas no se vendan, y mientras que hay gente necesitada. Eso el capitalismo no es capaz de solventar. Y nos dirán, no, si precisamente el capitalismo lo que se basa en la satisfacción de las necesidades. Sí, lógicamente que sí. En teoría sí. Si no, uno no emprendería. Si no, uno no montaría una empresa. Pero está clarísimo. Una persona entiende cómo está el mercado, incide en un nicho de mercado y ahí donde hay una necesidad, yo intento solventarla de manera que yo pueda tener un lucro privado. Por supuesto que sí. En la teoría es así. En lo más abajo de todo también se puede llegar a dar. Pero ¿cuál es la trampa? De que esa satisfacción de las necesidades materiales del pueblo, bien, no se da tanto por la propia lógica del mercado, sino que se da dependiendo del poder adquisitivo de cada uno. Yo puedo satisfacer todas las necesidades que yo tenga si tengo dinero, claro. Si no, ahí está el problema. Y luego, lógicamente, si no hay necesidades, las creo. ¿En qué se basa el marketing? ¿En qué se basa el marketing? ¿No? Después, una de las contradicciones más grandes del capitalismo es el carácter social del trabajo y la apropiación individual de la riqueza. Actualmente, la producción depende de miles de trabajadores interconectados en todo el mundo. Existe la división social del trabajo en el plano internacional. Existe. Es que es un hecho. Existe. Y eso imprime un carácter social al propio trabajo. Bien, y hemos llegado al momento en que las fuerzas productivas están en un grado de desarrollo muy altos, pero muy altos además. Estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando ya de la conquista del espacio, estamos hablando de robotización, estamos hablando de muchas cosas. Hay un desarrollo enorme y además cada vez los estudios y demás de la gente sabe cada vez más. Ahí está el desarrollo de las fuerzas productivas. Bien, y para que haya un desarrollo armónico de la producción, de la economía, mejor dicho, tiene que haber una concordancia entre el grado del desarrollo de las fuerzas productivas y su carácter
con la apropiación del mismo, sobre todo con las relaciones de producción también. O sea, actualmente existen las relaciones de producción capitalistas, es decir, el trabajo asalariado. Bien, y el trabajo asalariado deja entrever que hay una apropiación individual de la riqueza. ¿Por qué? Porque el señor capitalista le pertenecen los medios de producción, pero dentro del propio capitalismo se empiezan a generar nuevas y superiores formas de producción que son las sociales, como ya pasó en el feudalismo. Y dentro del capitalismo se está generando esas relaciones de producción sociales, puesto que el trabajo es social, más la apropiación de la riqueza que es generada por el trabajo es individual, y eso es injusto. Y dirán, no, porque pone el dinero, ya. Saquemos de la variable al patrón, al señor capitalista. Claro, ahí está la cosa, aunque se puede llevar a cabo, porque la clase trabajadora sin el patrón puede salir adelante. El patrón sin la clase trabajadora no puede salir adelante, porque él no se va a poner a trabajar. Es tan sencillo como eso. Bien, hay mucho más detrás, pero os estoy resumiendo muy rápidamente las cosas. Y todas esas contradicciones que tiene el capitalismo lo llevan a superarse. ¿Pero qué es lo que hacen los capitalistas? No, pero los fallos que ha habido dentro del capitalismo son culpa del Estado, o son culpa de X persona o de Y persona que tomaran malas decisiones en su día. Acabaron siendo estatistas. Pero en cambio el comunismo, no, el comunismo ya de por sí, porque el movimiento comunista fracasó, el comunismo está muerto. El comunismo está muerto cuando no se ha aplicado ni una sola vez. Ni una sola vez. Se han implantado cosas que se han acercado más o menos hacia el comunismo, pero no se ha implantado el comunismo como tal, porque el comunismo ha de ser global. Es absurdo hablar de país comunista, o tendríamos que hablar de mundo comunista. Bien, claro, nosotros los comunistas no juzgamos a los capitalistas por ellos mismos. Juzgamos el sistema, criticamos el sistema y sus relaciones de producción. Y ahí el kit de la cuestión, ¿de acuerdo? Y nosotros hemos podido sufrir derrotas muy duras. Pero estamos aquí, seguimos aquí, y han pasado 200 años, 2 siglos, desde que Marx y Engels empezaron a darle a la cabeza para poder juntar las filosofías más progresistas que se han dado en la historia. Y empezaron a beber de la economía política, del socialismo utópico, de las filosofías materialistas y dialécticas para otorgar a la clase trabajadora una filosofía, una cosmovisión transformadora y revolucionaria. Y aún seguimos aquí. Y aún seguimos aquí. Y habrá nuevas generaciones que seguirán. Por eso mismo el comunismo no está muerto. ¿Cómo va a estar muerto? Eso es lo que quiero que entendáis. Que si bien los representantes de dicha ideología, los comunistas, los partidos comunistas, el movimiento comunista, haya sufrido una derrota muy dura, una derrota temporal muy dura, habrá nuevos intentos. Y un día lo conquistaremos. ¿Bien? En conclusión, la ideología comunista tiene las manos limpias. Porque es una cosmovisión, porque es una ideología, porque es una manera de vivir, de pensar y de transformar la realidad. Y ahí seguiremos trabajando, todos nosotros, todos los camaradas del mundo. Seguiremos trabajando. Porque allí donde haya propiedad privada y la existencia de clases que se deriva de la existencia de la propiedad privada, y si hay clases, por ende, hay lucha de clases, ahí donde se dé todo esto, habrá comunistas y todavía estará vigente el comunismo. Ahí donde hay división social del trabajo, imperialismo, la explotación de unos países imperialistas hacia terceros países, ahí donde se dé todo esto, estaremos los comunistas y los revolucionarios que necesitarán conquistar la soberanía nacional de su país, en aras de acercar un mundo comunista, no de perpetuar el Estado-nación, lógicamente. Ahí donde haya relaciones de producción capitalistas, ahí donde todavía haya trabajo asalariado, ahí donde todavía haya una producción para la circulación mercantil, es decir, la producción de mercancías, ahí donde se dé todo esto. Habrá comunistas y el comunismo seguirá más vigente que nunca y estará más vivo que nunca. Precisamente, seguirá existiendo el comunismo. ¿Sabéis por qué? Por lo que decía Marx. Porque mientras que exista burguesía, obligatoriamente existirá la clase trabajadora. Y, además, la propia burguesía creó su sepulturero, que es el proletariado, y no descansaremos hasta sepultar bajo tierra a la burguesía.
y poder aplicarnos a nosotros mismos la negación de la negación y conquistar un mundo comunista. Mientras tanto, tenemos que trabajar en el plano internacional, en el plano nacional, en el plano histórico, desechando todas las mentiras anticomunistas, en el plano político, en todos los planos y sobre todo en los frentes de lucha, que hoy os hablé de los frentes de lucha, el frente político, el frente económico y el frente ideológico. Hay que luchar en todos esos frentes y no hay que caer en el pesimismo. El comunismo sigue más vivo que nunca, como ideología, que es una cosmovisión. Y mientras que exista modo de producción capitalista, existirá la necesidad de superarlo. Y para superarlo, ahí tenemos el comunismo, pese a las duras derrotas que hemos sufrido a lo largo de la historia del siglo pasado. Recogemos toda esa experiencia, aceptamos las críticas, hacemos autocrítica, mejoramos y la próxima vez conquistaremos el mundo creando un mundo comunista donde no haya explotados y explotadores, donde no haya clases y donde realmente se pueden llegar a aplicar todas esas cuestiones que hoy se ven imposibles por la existencia de un mercado. Bien, así que bueno, camaradas, espero que os haya gustado el vídeo, espero que entendáis que el comunismo no está muerto, está más vivo que nunca, y mientras que cada uno de nosotros sigamos en pie y las nuevas generaciones sigan aprendiendo las tesis básicas del comunismo y tengan una cosmovisión materialista y dialéctica de la historia y de la realidad, el comunismo seguirá más vivo que nunca. Así que, bueno, camaradas, esto es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Y si os ha gustado, dar like. Si sois nuevos, suscribiros al canal. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero y ayudarnos a crecer. También tenéis en la descripción del vídeo los enlaces de los documentos que tenemos solamente en Unroad. Y pasaros por el blog de entrevistas, donde tenemos entrevistas muy interesantes. Y seguirnos en las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos contenido a diario o casi a diario. Así que esto es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!